esto es Pueblerino Tóxico. Yo me encuentro con el exalcalde Rubén Acuña, exalcalde de Contratación. Rubén, ¿en qué año fue usted alcalde acá en Contrata? En el año 2012 al 2015. ¿Motivó a usted ser alcalde? Bueno, inicialmente pues yo estuve en la política desde los 22 años, había sido concejal, tal vez por el mismo desempeño de mi familia, que eran militantes del Partido Conservador en esa época, entonces poco a poco me fueron vinculando ahí, terminé siendo concejal en esa época, en el gobierno de Feliz María Parra, y después en la campaña de Alonso López hicimos un trabajo y llegamos al consejo, donde fuimos presidente del consejo por 2 ocasiones, del 2004 al 2007. Usted fue presidente y bueno, yo siempre he querido preguntarle, yo creo que la gente siempre quiere saber cuánto se ganan los políticos. Entonces, Rubén, usted, por ejemplo, como concejal, ¿cuánta plata se ganaba? En el consejo en esa época, y es como un equilibrio, ¿no? Prácticamente un concejal se puede estar sacando el salario mínimo mensual, de acuerdo a, eso está establecido a unas sesiones por año, pero si su merced suma las sesiones del año, pues más o menos le saca un promedio del salario mínimo. Bueno, entonces ya es una diferencia grandísima de ser concejal a ser alcalde, ¿no? Obviamente, es decir, usted empieza el camino en la política y empieza a ver muchas cosas atractivas y usted empieza a pensar en por qué no puedo ser alcalde también, si hay otras personas que han estado y de pronto uno cree tener las habilidades o las capacidades de hacer algo, ¿no? Y que pues obviamente lo más atractivo de una alcaldía, yo le he dicho a muchos colegas de otros municipios e incluso a candidatos aquí en contratación de otras vigencias, que si el salario de un alcalde fuera el mínimo y los contratos los realizara directamente de la gobernación, yo creería que no saldrían tantos candidatos. De hecho, la gente, o sea, si somos un libro abierto y si somos sinceros, el atractivo más grande es la economía que se nos pueda resultar a favor de nosotros, porque si vemos en la historia de contratación, quienes hemos estado en la política, hemos venido de líneas muy humildes, de familias muy humildes, donde nuestras actividades eran muy rudimentarias, ¿no? Yo trabajaba en el campo, trabajaba en la construcción, y pues gracias a Dios en los salarios y en todo lo que uno devenga de una administración municipal, pues se fortalece políticamente y de esta manera es que uno pues esto crece, ¿no? Y hemos visto casos aquí, contratación, aquí se hablan de los alcaldes, o sea, más mencionados, ¿no? De personajes ya aquí en este municipio, por ejemplo, el señor Oriol, Rubén Acuña. Si vamos a mirar, también el señor Oriol, en su momento cuando llegó a contratación en 2004 al 2007, él llegaba aquí, como él mismo lo mencionó por la emisora, llegaba en el bus y llegaba humildemente a realizar algunos contratos en la administración del señor Alonso López. Y de ahí él empezó a tener su fuerza económica, pues obviamente contratar con el municipio no es malo, o sea, se hacen las obras y se hacen como son, y obviamente eso genera una ganancia muy importante. Claro, es que es mucha diferencia llegar a usted en un bus y hoy en día andar en una Lexus, ¿no? Eso. Claramente, sí, yo antes mi trabajo en la finca, arriando bestias, arriando ganado, cargando la yuca, el plátano, la leña en un caballito, ¿no? Y pues con el trabajo de la alcaldía también pude llegar a tener Toyota, ¿no? Y andar en Toyota. Y si hoy en día quisiera adquirir algún carro de una gama media o alta, pues uno tiene la posibilidad porque la base económica la fundamentó en una administración y ahí para arriba pues siguió haciendo otras actividades económicas que también le siguen fortaleciendo su capital. O sea, un alcalde mensual, él tiene un básico más los viáticos, más otras gabelas, o sea, ¿cómo ganaría un alcalde ahí dinero? Claro, un alcalde, por ejemplo, hoy en día creo que el salario está alrededor de los 4 millones, un poquito más. Hay unas bonificaciones que le da el gobierno, ¿sí? En mi época, estoy hablando de hace 10 años, habían bonificaciones al año de 20 millones de pesos al año. Simplemente eran bonificaciones para el alcalde reglamentadas y legales. Entonces, esas bonificaciones a mí me llegaron a sumar más de 80 millones de pesos en los 4 años. Un montón de Aparte de plata. los salarios y aparte de lo que es los viáticos, las vacaciones, por lo general un alcalde no se da sus vacaciones, sino que las cobra. Entonces, eso es un buen monto y hay retroactivos que, bueno, uno tiene todo lo de ley, pues obviamente en los 4 años uno puede ganar muy bien con el Estado.
Salen, sí, sí, aprovecha bien, administra bien la plata, no es necesario robarse la plata. No es necesario. Yo he dicho a mucha gente, es que se robó, es que no es que... Eso se evidencia, ¿no? Cuando alguien si usted hace un pavimento de 100 metros cúbicos, por decir, pues vienen los entes de control y le miden sus 100 metros cúbicos, ahí están, ¿sí? Y usted, pues, en el ejercicio de sus funciones, pues el gobierno le está pagando muy bien. Entonces, no hay necesidad de entrar a robar. Es diferente en algunos municipios donde dicen el contrato figura por 100 metros cúbicos y resulta que hacen 80. Entonces, ahí es donde está el problema, que sí, realmente, aparte de la hora, de pronto en malas condiciones, tampoco la hacen las cantidades que son, y para mí eso sí, ahí es entrar a robar. Porque, o sea, es que para muchos es extraño, hay algunas campañas que les meten muchísimo dinero y que yo he escuchado, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de campañas de 500, de 1.000 millones, y por más que usted tenga un sueldo de 4 millones de bonificaciones, primas, beneficios, o sea, nunca en la vida, o sea, usted está invirtiendo un dinero, lo tiene que recuperar y tiene que tener una ganancia para cuadrarse la vida. Entonces, yo digo, tiene que haber otra entrada, otro tipo de entrada, otros métodos para poder recuperar todo ese dinero. Yo digo, cuando un alcalde está haciendo así una campaña tan exagerada, de alguna forma tiene que recuperar la plata. Sí, obviamente, vea, mi campaña fue muy austera, es decir, en el 2011 que estuvimos en la campaña, la verdad, yo no hice inversión y no quise tampoco recibir apoyo económico de pronto algunas empresas, algunos ingenieros, porque eso suele pasar. Ay, si quiere le aporto 20 millones, le aporto 30, le aporto 50. Hay Sí. otros más ostentosos o más generosos. 20 millones, él no se va a conformar que le devuelvan sus 20 millones, sino que va a esperar 50, 80 o 100. Entonces, precisamente, si se invierte en una campaña y de manera ostentosa, desbordada, donde se vea que hay mucho dinero en la campaña, pues es ilógico que usted invierta 500 millones o 600 millones en la campaña cuando usted sabe que el alcalde eso es lo que podría llegar a auxiliar eh, en su momento, ¿no? Yo hablo del 2012 al 2015, en esas épocas, que más o menos un alcalde estaría ganando entre los 350 y 400 millones de pesos. Hoy en día, un alcalde, O sea, ese dinero en 4 años. sí, claro, en 4 años, ¿no? Okay. Entonces, si usted invierte 500, ¿quiere decir que va a ir a trabajar gratis? No es ilógico, ¿no? O sea, ahí donde sale como para reforzarle un poco lo que se dice, que la duda, que cómo se hace, si se invierte ese dinero para llegar, van a utilizar otros métodos para recuperar esas inversiones o devolver esos préstamos o qué sé yo, cómo sea que se financien las campañas, ¿no? Entonces, bueno, los alcaldes son personas bendecidas y afortunadas, cambian su vida, no vuelven a trabajar como lo hablamos nosotros dos. Exacto, se pensiona uno si es por decirlo así, pues en buenos términos, diciéndolo así, ¿no? Porque obviamente uno empieza a tener otras actividades que le van a rentar, pues gracias a que tuvo un músculo financiero que fue por el pago de haber trabajado en una administración municipal. Lo que pasa es que a veces hay administradores que no saben cómo invertir su dinero, ¿no? Hay administradores que se gastan la plata en tragos, en joyas, en carros de lujo, en caballos, en gallos. Yo le digo a la gente, yo la plática más bien traté fue de gastármela en ladrillos, que eso fue lo que yo empecé a desarrollar en una actividad de finca raíz y gracias a Dios eso me ha venido sosteniendo y me ha venido generando recursos que a Dios gracias hoy día está declarado ante la DIAN y en algún momento pues hubo unas investigaciones sobre enriquecimiento ilícito porque de pronto mi capital lo empecé a reflejar fue en el ahorro y en deudas con bancos como Bancolombia, Comulesa, Multicop, ¿sí? Entonces se ha demostrado que los recursos que yo tenía, que gané como alcalde, más las deudas que adquirí, más una finca que teníamos hace algunos años ya produciendo con 4 hectáreas de café, piscicultura, etcétera, se venía trabajando, ¿no? Pues uno tiene la decisión en dónde y cómo invierte su dinero. Claro, yo vi la finca, somos vecinos. Ah, sí, claro, allá usted me veía ya tirando asadón o macheta o cargando mulas o cogiendo café. Entonces, bueno, de la alcaldía de Rubén Acuña, ¿usted qué diría que fue lo mejor que le dejó al pueblo y qué fue lo peor? Lo mejor
que le dejé al pueblo, pues en cuanto vamos a ver obras, la captación del agua de la Sanjuanera era un proyecto que venía de muchos años. Se escuchaba hablar del agua de la Sanjuanera, yo creo que más de 15 años, pero donde las voluntades de las administraciones eran estudios y diseños, o reestructuración de estudios y diseños. Y finalmente, pues yo tuve la coyuntura de que el gobierno donde yo estuve trabajando, pues fue el partido de la U, Cambio Radical, que en su momento eran partidos de gobierno y pues hizo una muy buena gestión y yo fui miembro del Comité Departamental de Aguas, Plan Departamental de Aguas, donde yo fui miembro y tuve pues ciertas decisiones en el departamento para otros proyectos y entonces pues yo pues me arraigué a que tendrían que también apoyarme el proyecto de lo de la Sanjonera para finiquitar ese tema y pues a Dios gracias es uno de los temas que la gente sabe y algunos reconocen, otros no lo reconocen, pues igual lo importante es lo que yo estoy seguro y sé lo que hice y de la gente que lo valora pues sabe que es un proyecto que yo alcancé. También hubo obras de infraestructura como la pavimentación de las vías, donde tuve bastante persecución y se trataba de menospreciar de que yo estaba acabando con el patrimonio del municipio que eran las piedras, pero mi enfoque fue más allá de ver la calidad de vida de los enfermos de Hanse, donde ellos tienen que transitar en sillas de ruedas, muletas, bastones, y si vamos a ver esos empedrados, obviamente pues no les sirve para una persona con discapacidad, ¿sí? Pero lo más curioso del tema es que a mí quien me perseguía haciendo esos comentarios, incluso un periódico del colegio, donde hacían ver de que yo estaba tapando era el municipio con obras de concreto y no se veían más cosas, precisamente en el frente de su casa pues habían piedras y no las defendió y sí o sea, y no dijo nada porque le pavimentaran en el frente de su casa. Pero Pero no podemos hablar con nombres propios. pues ahí sí, el profesor Enrique Sánchez, él era uno de los opositores y hablaba de que yo estaba acabando con el patrimonio y que las piedras, y bueno, es que el hombre es muy crédulo en el tema del patrimonio, pues por lo cultural, ¿no? Pero viéndolo por el lado de los enfermos, pues yo creo que eso tiene una importancia. Más sin embargo, yo salgo de la alcaldía y posteriormente le pavimentan el frente de la casa y no se escuchó nada sobre que estuviesen acabando las piedras, ¿no? Yo recuerdo que, ya que usted lo menciona, del periodésimo, que el periodésimo es una revista que sacan en el Colegio Salesiano los alumnos del grado décimo que estudian telecomunicaciones, usted tuvo como un problema, una discusión, una situación dura con el profesor Enrique y sobre todo con el padre que había, el César, Marco César, y pues que el padre usaba también, hay que decirlo, usaba el atril de la iglesia en sus misas para decir cosas de política, de criticar, bueno, hacer activismo político desde la iglesia. Pues, no sé, eso está muy mal. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? O sea, ustedes tuvieron, ¿dónde inició el problema con él? Bueno, el problema inicia realmente es por el sanatorio, porque usted sabe que el sanatorio es del orden nacional, allá se nombra un gerente, en esa época todavía los alcaldes tenían como cierta injerencia en nombrar los gerentes, políticamente mover algo para que el gerente llegara de la línea, ¿no? Entonces, pues yo entiendo que el padre Marco César, él empezó a inmiscuirse en política con el tema de ser miembro de la Junta por parte de los usuarios. Es decir, vino algunas personas, le trabajaron la mente y lo vincularon en la política de esa manera. Ya hacerse elegir por voto popular ante una instancia como es la Junta Directiva del Sanatorio, pues eso ya es política, ¿no? Sí. Entonces él ya empieza a tener su posición sobre el tema. ¿Qué pasa? Después de que se vienen las próximas elecciones de los usuarios, pues obviamente el alcalde tiene sus intenciones de apoyar a alguien o de votar por alguien mínimo, ¿no? Entonces en esa época estaba el señor Luis Octavio, el señor Vidal Rodríguez, que aspiraban a la Junta del Sanatorio como miembros de los usuarios, representación de los usuarios, y entonces sorpresivamente empecé a recibir ataques desde el atrio de la iglesia, de la misa, y no entendía por qué, o sea, ¿por qué me está atacando el sacerdote si yo la verdad ni estaba haciéndole política a Luis Octavio, ni estaba haciéndole política a Vidal, pero él empezó a denigrar de mi nombre y de la administración, donde decía que a mí ya no me bastaban los 3.000 millones del municipio, sino que iba por los 13.000 del sanatorio, cuando un representante del miembro de la Junta realmente respetando sus facultades y sus funciones, pues no tiene acceso a administrar nada.
Pero eso era una forma de desviarle la mente a la gente para que como que lo que viene de la línea del alcalde no sirve, entonces no voten por él. Lo concluyo de esa manera. Finalmente viene un proceso ahí donde él empieza con el periodo décimo, empezaron a haber unas irregularidades de la forma de educar, ¿no? Entonces yo le decía al padre, le dije al profesor Enrique una vez, dije, oiga, yo creo que si ustedes están educando para que los muchachos reconozcan una habilidad en el periodismo, lo más correcto es ir a la fuente verdadera y emitirla. Yo decía que se empezaron a suscitar problemas porque es que manipulaban a la gente. Yo digo que uno manipular, manosearle la cabeza a los demás es lo más ruin que puede haber en la vida, ¿no? En los seres humanos. Porque incluso utilizaban enfermos de Hanse para publicar por el Facebook cosas que el señor uno sabía que él no las digitaba, pues por las discapacidades físicas en sus manos, y entrevistas en el periodismo que no tenían nada que ver con la realidad administrativa. De esas entrevistas, ¿cuál es la que más recuerde, la que más le molesta? La primera que recuerdo es que sale un anuncio donde colocaron al señor Agustín Saavedra, que en paz descanse, como respaldando el anuncio, ¿no? Que el agua del municipio era una, por decir, era como una porquería porque en la alberca de la casa de él se miraban los gusanos y se miraban la suciedad. Listo. Yo llamé al sacerdote y le dije, padre, me gustaría que esta noticia lo hubieran fundamentado bien. Es decir, nosotros estamos llevando a la Libre del Socorro muestras de agua para que nos la califiquen porque nos toca en el laboratorio y de hecho viene saneamiento del departamento a verificar las muestras de agua. Entonces, antes de sacar esa noticia, debieron haber ido a la fuente, preguntarnos, pedir los reportes, si son aptas o no son aptas para el consumo humano, porque realmente esto se convierte en chisme. Entonces, eso fue lo que le dije. Yo le dije, padre, le recomendaría que usted tomara algunos correctivos y como ustedes están educando a los muchachos, edúquenlos sobre la verdad, ¿no? O sea, pero hasta ahí usted tenía una Claro, relación yo bien. hablaba bien, sí. Edúquelos en la verdad. Eso fue mi palabra, bien, se fue. Lo sorpresivo del caso es que él llegó a Litis en unos buenos días y él llega y coge el periodísimo. Creo que me contaron que lo había roto, lo había vuelto añicos, se lo botó al piso, lo pisoteaba y frenteó al profesor Enrique en público. La verdad, eso estuvo muy mal hecho por parte del sacerdote. Yo no le dije vaya a hacer esto, vaya a hacer lo otro. Simplemente le tomé los correctivos necesarios para que las noticias salgan sobre la verdad. Si eso es cierto, pues que así sea, pero no salir a denigrar y a buscar cómo empezar a darle a un alcalde de manera hostil y de manera irregular, o sea, querer demostrar que uno estaba actuando mal. Pasó así el tiempo y entonces esto sucede eso, entonces claro, hubo indignación por parte del profesor, yo lo entendería, por parte de algunos docentes también porque son solidarios. ¿Cómo es posible que vaya a hacer eso cuando yo ni siquiera le dije que hiciera eso? O sea, se llama en privado y se le dice y se toma una reunión y todo lo que sea, pero con la fuente en la verdad, que es lo que me imagino que el periodismo real y honesto, eso es lo que debe hacer. Entonces ahí empezaron, ya ellos habían empezado con un temita de la revocatoria y entonces eso les empezó a servir como para fortalecer y entonces pues vienen los cerebros maquiavélicos y aprovechan esa oportunidad y empiezan a enredar la gente. Cuando yo en el 2013 estaba ocupando el primer lugar en Santander, de 84 municipios ocupé el primer lugar, es decir, ganarle a Bucaramanga, Florida, Girón, Piedecuesta, San Gil, Socorro. El primer puesto en En el gestión. ranking integral del Departamento Nacional de Planeación, ese es el ranking integral calificado por el Departamento Nacional de Planeación desde Bogotá. Sí, ni siquiera es aquí en Santander. O sea, nosotros en mis informes de eficiencia fiscal, eficiencia administrativa y eficacia, eso es lo que le califican. Es decir, consecución de recursos y ejecución de los mismos. Y además en la Procuraduría estaba entre los 5 primeros alcaldes de la ejecución más clara y limpia, ¿sí? Honesta. Eso está ahí también en unos folletos y en unas revistas que sacaba la Procuraduría General de la Nación. Entonces yo decía en el 2013, a Rubén Acuña lo persiguen, ¿por qué? Por ubicar al municipio en el primer lugar cuando lo recibo yo está con el puesto 500 y algo. Y además quedar en el puesto número 15 de 1105 municipios para la época, ¿no? Y está en el puesto número 15 en Colombia.
Entonces yo llamaba a algunos revocadores y les decía, venga, ¿por qué me quiere sacar usted la alcaldía? Deme el argumento jurídico, administrativo. ¿Por qué es que me quiere sacar si estoy ocupando el primer lugar y estoy en el lugar número 15 a nivel nacional? No, lo que pasa es que son diferencias, entonces el tema era ya más político y más bien temas afines a, algunos tenían unas intenciones contractuales, cómpreme esto, págueme esto, deme un contratico para esto, deme de trabajo a mi mujer, deme de trabajo, yo quiero este trabajo. Entonces, como yo no accedí a unas pretensiones que tenían, pues empezaron a solidarizarse entre ellos y a decir que yo era el malo. Y pues el tiempo nos va dando la razón, ¿no? Y hoy en contratación hay obras por donde uno pase, la gente dice esto lo hizo Rubén, esto lo hizo Rubén. Hay obras para mostrar y hubo una economía fuerte, ¿sí? Porque había mucha generación de empleo. Entonces, directa e indirectamente la administración promovía actividades, contratos donde la economía se fortaleció en el municipio bastante en ese cuatrenio. No, también hay una diferencia grande como entre la cultura deportiva que había en ese entonces, yo recuerdo y lo tengo que decir, al cambio que hay ahora cultural. Yo digo que la cultura en contratación cayó, digamos, eso que traíamos desde hace 100 años cambió por completo en un momentico. ¿Usted qué cree que fue lo que pasó ahí? Lo que pasa es voluntad política. Es decir, usted como administrador puede llegar y decir esto, voy a lanzar un campeonato de 3 meses y yo tengo que planificar eso, tengo que proyectarme y saber cuánto me vale el arbitraje, cuánto me valen los uniformes, cuánto me vale toda la logística para ese evento, ¿cierto? Pues yo tenía una muy buena voluntad porque además me gusta el deporte, ¿no? Toda la vida me ha gustado el deporte y en ese sentido tengo mucha afinidad con los deportistas, ¿sí? Venga Rubén, que para hacer esto, que para hacer lo otro. Entonces yo los escuchaba a todos y empezaba a estructurar las cosas y empezaba a sacar el presupuesto. Lo que pasa es que también hay otra cosa que cuando usted hace buena gestión y tiene buenos contratos, pues usted empieza a descontarle a los contratistas, por decir de un pavimento, que pro anciano, que fondo de seguridad, que deporte, que cultura, entonces eso va teniendo un descuento y eso va acumulando una cantidad de dinero que después usted puede ejecutar, aparte de las transferencias nacionales y aparte de lo que usted pueda lograr en el departamento. Entonces, es voluntad en la gestión para tener recursos porque usted sabe que un campeonato no se hace si no hay plata. Y pues se les atendió aquí hasta campeonatos de huecas se hicieron, de tejo, de mini tejo, de voleibol, de fútbol, baloncesto, en fin, ¿sí? Y la gente pues recuerda eso de buena manera y eso es lo importante, ser recordado y que la gente con el tiempo, uno no necesita irse a una emisora o a una tarima a decir todo lo que yo hice, porque la misma gente ha sacado la conclusión que finalmente este señor en 4 años, de la manera como se persiguió, pudo hacer estas y estas cositas. Bueno, Rubén, entonces a usted en el 2013 le intentan hacer una revocatoria, ¿sí? ¿Quiénes fueron las cabezas que usted dice, esas cabezas maquiavélicas? ¿Quiénes fueron los principales promotores de esa revocatoria y en qué terminó ese proceso? Pues en ese entonces, quienes figuraban entre la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, pues los promotores eran el señor Fabio Urán, la señora Milena. Ellos eran los que se rasgaban las vestiduras por defender este pueblo, ¿sí? Hoy en día, ¿no? Uno escucha que las administraciones no están tan fluidas y que no han hecho mucho por el pueblo y la pregunta mía es, ¿dónde están aquellos que perseguían las malas administraciones? Es decir, digamos que la mía fue mala porque para ellos fue mala, pero lo contradictorio es que en este momento para ellos las administraciones que tenemos en este momento o la anterior ha sido excelente o buena porque están callados. No sé si fue que de pronto en su momento ya recibieron algún cargo, habría que mirar si de pronto esos promotores recibieron algún cargo, recibieron algún contrato, habría que analizar, ¿no? De pronto, no sé. ¿Cuántos votos tuvo usted en la revocatoria? En la revocatoria en contra, no me acuerdo muy bien, pero creo que 500 algo. Sí, de 2.300 electores, hubo 500 algo votando para la revocatoria. ¿Cuántos necesitaban para sacarlo? Necesitaban 970 votos para entrar a revisar entre el sí y el no. Pero entonces como no hubo índice de sufragante, entonces no, ni siquiera se revisó. Bueno, entonces, bueno, pasa la revocatoria, termina su alcaldía
Y tengo entendido, empieza una guerra jurídica entre el exalcalde Oriol Plata, alcalde 2 veces y parece que va por una tercera, y usted. Entonces, ¿cómo empieza eso y en qué termina y qué procesos se tienen entre los dos? ¿Cómo va eso? Bueno, lo que pasa es esa guerra jurídica empieza desde cuando yo en la administración, yo siendo alcalde, pues obviamente yo no recibí el apoyo de él, ni del sanatorio, del gerente, es decir, había un gran número de líderes aquí en contratación que, pues, que no están de acuerdo con mi candidatura. Entonces, el tema empieza porque que le dé contratos. Yo le manifesté, pues, que tendría que licitar. Entonces, como él no aplicó a contratos, pues tampoco creo que se hubiese presentado, pues igual las empresas no eran de él, ¿no? Porque podría conseguir. Y yo le manifesté posteriormente que me tocaba poner en conocimiento unas presuntas irregularidades del contrato de alcantarillado. Entonces eso como que le ofendió. Perdón, ese contrato de alcantarillado costó bastante, es Dinero. uno de los contratos más grandes que ha habido acá y fue el Sí, alcantarillado de todo el pueblo, ¿cierto? pues el contrato finalmente no era del 100%, creo que llegó como a un 85, 90%, pero ese contrato era pues recursos del municipio con la Bolsa Departamental de Aguas, un convenio que se hizo, ellos hicieron un convenio con la EMAF, una empresa de Florida Blanca, y pues eso para el gobierno nacional lo vio como, no lo vio muy bien. Entonces en su momento me dijeron, alcalde, te voy a que coloque en conocimiento porque si no usted resulta inmerso en una investigación. Pues yo qué hice, yo no había contratado eso, pues lo coloqué en conocimiento y de pronto eso entró en disgusto para el señor Oriol, de que yo hubiera colocado eso. Entonces empieza una guerra por el tema de la administración, entonces que revocatoria, entonces ahí donde surgen los señores que me solicitaban un puesto o algún contrato. No es pecado pedir un puesto, no es pecado pedir un contrato, eso no está mal, pero en el momento que no se les da las pretensiones, eh, empiezan a perseguirme de la manera que fuera con tal de sacarme de la alcaldía. Pero entonces, bueno, ahí empieza esa guerra jurídica. ¿Cuántas demandas tiene usted y cuántas demandas tiene él? Yo sostuve 45 demandas en la Procuraduría, de las cuales debí pagar algunas multas, 3 millones, otra multa de 9 millones. Eso fue básicamente lo de la Procuraduría. Y por un tema de que en algún momento me tocó declarar insubsistente una funcionaria, entonces, ¿Cuál porque funcionario? ella era la comisaria ¿qué? De familia. Entonces, a mí la Comisión Nacional, de hecho, ahí hay unas cosas jurídicas que quedaron como en el limbo, porque ella siendo ella estaba en provisionalidad, yo encuentro una resolución donde la nombran en propiedad, si nunca había surtido un concurso ni nada, y la nombraron en propiedad, lo cual no se podría. Yo manifiesto a la Comisión Nacional de Servicio Civil solicitando el permiso para darle continuidad a esa funcionaria. La Comisión Nacional de Servicio Civil me dice, no señor, no tiene permiso para que continúe la señora Marta Sofía en el cargo. Con el asesor de turno se miró la situación y dijo, no, toca declarar insubsistente porque ya tenemos un argumento de la Comisión Nacional de Servicio Civil donde no se puede. Listo. Se declara insubsistente, más sin embargo, ella ya demanda porque sus derechos laborales fueron vulnerados. ¿Sí? Pues había como, yo estaba como en el limbo, ¿sí? Si no le hago caso a la Comisión Nacional de Servicio Civil, voy a tener un proceso disciplinario. Si la he hecho, también voy a tener un proceso disciplinario que de hecho lo tuve, pero se fue archivado. Pero ya los temas en cuanto a los derechos laborales de una persona ya es en otros estrados judiciales y a ella le respaldaron su denuncia. Se hablaba que yo tenía que pagar 350 millones de pesos porque en este municipio se especula demasiado. De los 350 millones de pesos, finalmente pagué 16 millones porque la acción de repetición vino en mi contra y yo ya pagué esa acción de repetición, ya le pagué al municipio los 16 millones de pesos. O sea, de todas las denuncias que usted ha tenido, ¿le ha reventado esa? Un pavimento en San Pablo, sí, que pues en esa época ya cuando hice el contrato no se podían colocar requisitos obligatorios como exigir que los contratistas debieran ir a conocer el sitio de la obra para que después no sacaran el cuerpo, para que después no resultara lo que resulta en muchas obras en este país que dejan botadas las obras y que después no me alcanzó la plata y quedan elefantes blancos. Entonces yo exigía al contratista que debían ir a mirar la obra. Ese era un requisito que se podía hacer por ahí hasta el 2010, ¿sí? Lo que pasa es que como las normas se han venido actualizando,
resulta que el contrato cuando yo lo hice, pues ya no estaba la vigencia de esa ley, entonces ya era ilegal, ya lo habían declarado ilegal y por eso pues me gané un disciplinario de 3 meses. Ok, hay otra que he escuchado, otro tema de un problema que tuvo usted con un carro del exalcalde Oriol, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que creo que también... Ah, bueno, esa historia, y de ahí fue donde emanó mi inhabilidad. Yo tengo una inhabilidad hasta el 2026, de acuerdo a la Procuraduría. Quien quiera entrar a la Procuraduría va a ver mi prontuario disciplinario y se van a dar cuenta hasta mi inhabilidad, lo que dice la Procuraduría, ¿no? Entonces, esto se viene el proceso de revocatoria y pues obviamente cada quien puede hacer su proselitismo político a favor o en contra, ¿no? Pero el que lo haga con los mecanismos que sean los idóneos y los legales. En ese momento, el señor Oriol hacía perifoneo. Yo le pregunto a tesorería, ¿el señor pagó derecho a perifonear? No, no ha pagado. No tenía la certificación. Entonces, yo le había expresado al comandante de turno que pues quien hiciera perifoneo, sea a favor de Rubén o sea en contra de Rubén, tenía que tener una certificación de tesorería donde estaba al día y que estaba facultado para hacerla, ¿no? Ya había pagado y que tenía su certificación. Resulta que el señor no la tenía. Entonces yo fui a la estación y le dije, sargento, ¿qué pasa? Ellos pídanle la certificación, si no, pues usted ya sabe, o sea, sea a mi gente, o sea, a la gente de él, hay que decomisarle los equipos. Lo que pasa es que en ese momento el comandante de estación, no sé, eh, el perifoneo estaba aquí para el lado de la iglesia y el comandante se fue para el lado de la John F. Kennedy, no sé por qué lo haría. El caso es que yo me encuentro al señor Oriola ahí enfrente de Mercaful, él me baja los vidrios y con palabras oeces me dice que si no me había gustado y que cuando arreglábamos el problema. Entonces yo le dije, pues, que cuando y dónde, él decía, yo pues estaba indignado. Entonces yo le dije, pues, no le demos plazo y arreglemos ya el problema. Entonces yo me dirigí hacia el lado de él que estaba manejando, al lado del señor Brian Medina, y entonces él empezó a insultarme y yo también me le fui de palabras, ambos. Entonces yo le lanzo una bofetada y le quito la gorra. Y yo pues le estaba diciendo pues que se saliera y que arreglara las cosas como eran, ¿no? Entonces hubo ahí un roce feo de parte de él me amenaza, o sea, a pelear, o sea, a generar hostilidad, ¿no? Bueno, en ese momento yo llegué y sí, yo le pegué un puño al vidrio cuando él lo iba subiendo y él se dirigió hacia la estación y yo le hice al capó así y se fue. Más sin embargo, de la gente que había, yo nunca tuve testigos para demostrar de que yo no le había pegado al carro, ¿no? Después, en las audiencias, en diferentes audiencias, porque ese proceso se llevó hasta la Corte Suprema de Justicia, yo coloqué demanda de casación, es decir, por un daño que finalmente podría, es más, el mismo señor me dice, Rubén, cuadremos esto, en OIVA, ¿no? Cuadremos, deme 6 millones y dejemos así. Entonces yo le dije, no, yo la verdad, lo que determine un juez o un magistrado, y si es mejor de la Corte Suprema, mucho mejor, así valga mucho más. Mas, sin embargo, en todo el proceso, lo que mis declaraciones, algunos testigos que yo llevé, pero ellos decían, yo vi esto y esto, pero no vi más, o sea, vieron posterior. Y él con sus testigos, unas honorables personas que llevó a declarar ante estrado judicial bajo la grava de juramento, declararon otras cosas que ellos vieron, ¿no? O sea, ellos dicen haber visto que yo cogía el carro a golpes, a pata, a puño, que le sumí la puerta delantera, la trasera, bueno, una cantidad de daños que se le hicieron al carro. Y él con sus honorables testigos, logró demostrarle ante el estrado judicial de que yo le hubiese ocasionado tal daño. O sea, usted no le generó daños al carro, pero el carro después apareció con daños. Yo le pegué al vidrio y le pegué al capó. Pero Esa no, fue eso todo. no genera un daño. No genera un daño. No sé los señores que estaban, si era que estaban lejos, o no sé dónde estaban, en qué posición, vieron que yo le di pata y puño al carro y pues a mí la verdad no me pasó nada, ¿no? Según las declaraciones de ellos. Más sin embargo, esos testimonios fueron los que a mí me llevaron a condenarme a 18 meses. Que esos 18 meses pues ni siquiera hacen presentaciones en juzgado. Y entonces esas presentaciones, perdón, ni siquiera las presentaciones ni medidas cautelares, es decir, casa por cárcel, nada de eso. Eso se venció en el 2021, en julio del 2021 se ha pagado la condena. Mas, sin embargo, la Procuraduría dice que todo aquel que haya sido condenado, se le prorrogarán automáticamente 5 años para contratar con el Estado. Eso está hasta ahí, ¿no?
Pues de hecho uno ha visto alcaldes que de algunos municipios, incluso vecinos, que han tenido algunos problemas han sido condenados, incluso han estado intramural y han pagado condenas, de pronto por asesinato, ¿sí? Y después se reeligieron y fueron alcaldes, ¿no? Entonces eso es un tema jurídico, porque hoy en día hay mucho choque de trenes y hasta no entablar denuncias ante los estrados judiciales no se resuelven las cosas y que se determinen como cosa juzgada. Entonces, eso es mi inhabilidad, no es por ningún tema de contratos, de administración pública, nada de eso. De hecho, dicen Rubén está inhabilitado, pero nadie sabe por qué. Entonces, fue un problema personal que se suscitó de una riña verbal de parte y parte y que finalmente pues hubo personas que atestiguaron en mi contra de haber visto algunos hechos donde yo, según ellos, yo golpeé el carro. Entonces, ahí está la situación y hasta ahí ya paró todo. Se hablaba de que Rubén Acuña tenía que pagar 150 millones, después que 70 en las cafeterías, ¿no? Que andaban diciendo, finalmente ya en las audiencias, pues las pretensiones eran como de 50 millones de pesos. En el juzgado de hoy salió en 0 pesos. El señor, pues obviamente tiene su derecho. Él apeló la decisión y el Tribunal de San Gil, en su estudio profundo de todo el tema, por las costas desde el 2013 a los 10 años, le pagué al señor Oriol 6 millones de pesos, 6 millones en cuanto a los daños y costas procesales y los embargos de algunos bienes, quitar la medida. Eso valió todo, 6 millones 500, pero a Dios gracias, todo para mí está superado. Si las cosas pasaron así es porque de todos modos, llamémoslo Dios, llamémoslo universo, llamémoslo energía, permitió que eso sucediera para de pronto en este momento no estar yo inmerso en una campaña política y más con la hostilidad que se ha generado en este municipio en la posición Rubén Acuña Oriol Plata. O sea, Rubén Acuña Oriol Plata en una campaña no sería buena para el municipio. O sea, ¿usted tiene pretensiones de volver a ser alcalde? No, yo la verdad no, así como dijo un amigo, alcalde una vez y exalcalde toda la vida. O sea, usted dice es como apoyar otro candidato, o cómo sería ahorita, por ejemplo, lo que usted dice, si no tuviera esta inhabilidad, tendría como esta guerra, ¿usted a qué aspiraría ahorita? No, es decir, si no tuviese la inhabilidad, Ajá. no, yo no aspiro realmente ni a ocupar cargos públicos, ni a contratar con el Estado, nada de eso, porque sé cómo es eso, sé cómo es el camino y sé las cosas que a veces se suscitan para usted tener la oportunidad de tener un contrato, por ejemplo. Entonces, la verdad, después de que salgo de la alcaldía, pues con mi familia y pues decisión propia, pues la verdad hay muchas maneras también de uno mantenerse en la vida, de conseguir sus recursos y de vivir de una manera más, sin menos estrés, cero preocupaciones, atendiendo más bien la familia, centrándose en lo que uno está desarrollando y pues las habilidades que uno tenga, pues las proyecta para uno mismo. O sea, usted diría, así entrando en ese tema que, digamos, ahorita Oriol quiere volver a ser alcalde, usted diría que es como por una necesidad de volver a hacer dinero, de volver a posicionarse como tal. ¿Usted cómo ve esa candidatura? Pues las pretensiones, yo he hablado con mucha gente y las pretensiones finalmente de un candidato solamente las tiene el candidato y a nadie se las revela. A nadie se las va a revelar cuáles son finalmente las intenciones y tiene que ser muy bonito. O sea, ustedes no van a salir del pueblo con un discurso que si ustedes votan por mí, yo no les arreglo la carretera y la voy a dejar así. No, obviamente que no. Entonces, todos los discursos son bonitos. Y lo que tiene la politiquería es decirle a la gente lo que quiere escuchar. ¿Sí? Entonces, las pretensiones él solamente las sabrá. De pronto de que él tenga un estilo de vida, le guste vivir de esa manera, tener ese estatus político, porque de pronto hay gente que pues como persigue comodidad, persigue de pronto paz, ¿sí? Estar más bien viviendo en bajo perfil y vivir cómodamente sin molestar a nadie. Eso lo sabría él, pero más sin embargo, pues ya han sido 2 administraciones y pues una tercera que le llegue no le caería mal, ¿no? Pues obviamente
fortalece su espíritu político y de poder, ¿no? Para seguir diciendo, sigo siendo el alcalde, sigo mandando. Puede ser eso, ¿no? Porque hay gente que le gusta figurar mucho, ¿no? Entonces, es posiblemente, si es por el tema económico, obviamente, sea él o sea quien sea, no va a dejar de ganarse menos de 500 millones de pesos en la próxima administración, ¿no? Entre salarios, bonificaciones, viáticos, ¿sí? Sea el que se siente en esa silla y obviamente alguien se va a tener que sentar. Obvio, le va a cambiar la vida, pero por completo. Yo Sí. creo que pues eso es en un pueblo que digamos de algunos candidatos que de pronto no tienen una estabilidad laboral, aspirar a una alcaldía obviamente es algo que es un regalo del pueblo para él. Yo escuchaba una vez una locución del señor Oriol que decía que la gente era muy desagradecida con él porque él se había tenido que sacrificar mucho tiempo, trasnocharse gestionando sus proyectos, que los trasnochos, que los viajes. ¿Usted qué opina de eso? ¿Yo qué opino? Cuando usted va al cajero y retira plata, ¿usted le da gracias al cajero? No, porque me dio plata, no es que sea mi plata. Entonces es como uno esperar que la gente le dé gracias a usted cuando le están pagando, cuando la plata es del pueblo, cuando, ¿sí? A mí me pagan y me ponen tremendo sueldo, es para dar resultados, ¿no? Y ese cuento que se ha venido y muchos años, ¿no? Y de otros alcaldes también, que escucha, es que me tocó sacar de mi bolsillo. No, eso es una mentira. Sí sacó del bolsillo, pero esos son recursos que son del Estado, que en algún momento se le transfirieron a él por el trabajo que está haciendo. Entonces, es lo mínimo que podría hacer un alcalde, no por arreglar un camino o ayudarle a una persona para que si tiene una fórmula médica o una cita médica, los pasajes, eso es lo mínimo, pero salir a decir que es plata del bolsillo, eso sí queda pues como mal, ¿no? Es como tratar de manosearle la cabeza a la gente. Y esto, en ese orden de ideas, yo he venido como diciéndole a la gente, como tratar de abrirle un poco la mente, ¿no? Porque alguien me decía, Rubencito, usted debiera lanzarse en esta alcaldía. Y entonces yo me detuve y le dije a la señora, pues sin que nadie no había expresado lo de mi problema jurídico, le dije, ¿sabe, su merced, que usted me está tentando? Porque es un buen negocio. Y yo sabiendo que ella es afín del señor Oriol, ¿no? Entonces le dije, porque es que si usted mira a Oriol Plata, ¿usted se acuerda cuando él venía aquí y decía que él tiraba asadón allí en Zapamanga y por allí en Suaita pelando caña? Lo mismo yo, tirando asadón en la finca ahí con mi papá y deshiervando yuca y cafetales. Y miren a ver hoy día cómo está Rubén y cómo está Oriol. Por lo menos tenemos para vivir, ¿cierto? Pues yo le doy un consejo, su merced. Toca deje de ser tan fanática, porque es que finalmente el que le va bien en una alcaldía es al alcalde. Esa es la conclusión del tema. Entonces, independientemente que tenga buena voluntad y que haga otras cosas por el pueblo y se desarrolle, pero finalmente es la función, es la pregunta inicial, es la función que nos están pagando es para eso. Si usted tiene un administrador de su finca, usted tiene que exigirle, tiene cercas al día, potreros al día, ganado al día, galpones, etcétera, cultivos, todo, ¿cierto? Y usted le paga una cantidad de dinero. Y después resultar usted, mejor dicho, arrollándosele porque le hizo el trabajo, ¿no? Diferente que usted quiera tener un incentivo ya, pero a veces exageran eso, ¿no? Y pues si a uno le toca trasnochar, es porque esa es la función y le están pagando, porque le están pagando viático, le están poniendo carro, le están poniendo todo. Entonces no hay que venir a mostrar ese sacrificio ni a vender esa como victimización que me estoy entregando por un pueblo, ¿no? Yo realmente, a veces me dicen es que la gente mucha gente desagradecida, Rubén. Yo dije, ¿por qué? Porque usted lo que hizo y la gente, no, es que no me interesa que me agradezcan. Pues era mi función y finalmente que lo agradezcan o no, lo que sí me siente satisfecho es que lo reconozcan, ¿sí? Porque Bueno, agradecimiento, y en este momento, ¿hay algún tipo de proceso con Oriol, digamos, que usted le tenga denuncias en la Procuraduría o en la Fiscalía por algún tipo de irregularidad, ya hablando como en términos de plata que se haya perdido, o en contratos, en malos manejos, sí? pues yo específicamente cuando empezó esa guerra, pues sí es más, yo a él se lo hice saber, dije, esto, le coloqué tantas denuncias en la Fiscalía y tantas en la Procuraduría. De hecho, la justicia colombiana, pues hay demasiada inconsistencia en el personal y eso es lo que le dicen a uno, ¿no? Es que lo que pasa es que no hay gente, no hay investigadores, no hay esto, los procesos, las audiencias. Entonces, eso tiene sus términos, ¿no?
Mas, sin embargo, los procesos en la fiscalía nunca prescriben porque son delitos contra la administración. Y en su momento le colocaron algunas denuncias de las cuales la que lo conllevó a él la medida de aseguramiento en su momento, esto hace unos días me llegó que tenía auto de archivo. El hecho de que archiven una investigación no quiere decir que sea inocente o sea culpable. Está en el limbo ahí, está intermitente. ¿A él le dieron medida de aseguramiento en algún momento? Claro, en el 2015, el 20 de noviembre, ¿Por qué fue eso? por un contrato que yo le denuncié a él por una presunta celebración indebida, sin requisitos, algo así, y hubo audiencia y pues de hecho le dieron la medida. O sea, pero estuvo en medida de aseguramiento, pero salió de una. ¿Qué pasó ahí? Sí, pues como en derecho todo se apela, tiene sus recursos, tiene derechos, pues él apeló la decisión y entonces le quitaron la medida, pero el proceso siguió varios años y a este año pues le declaran el archivo. Pero lo que le digo, el archivo es algo que si usted está pendiente de cualquier proceso, usted lo puede reabrir con una prueba sobreviviente. Es decir, hay muchas cosas que se pueden seguir trabajando en la parte disciplinaria, penal y fiscal, ¿no? Ok, pero como tal, ahorita no hay un proceso así activo. Pues activos debe tener algunos. Pues la verdad no, yo hace bastante no reviso para decirle a hoy, porque sería irresponsable yo decirle a hoy tienes tantos procesos, no. Pero no, o sea, no son de su parte. No, algunos no son de mi parte, algunos otros serán de otras personas, porque antes se veía que tenía pues algunos nombres de procesos. En este país, independientemente sea quien sea, en estos temas políticos, los partidos políticos, los entes de control, pues determinan de que usted tiene derechos hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Hay otra cosa que le quería preguntar. Yo pues en la primera alcaldía del señor Oriol, pues públicamente, no sé si decirle denuncia, ¿no? Pero habían unos contratos que a mi parecer pues tenían irregularidades. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, unas ferias que hizo y que en un ítem del contrato decía que la publicidad de la feria valía, por ejemplo, 40 millones, ¿sí? Que, o sea, tenía muchos evidente para mí sobrecostos. Yo lo hice público en redes y por este motivo, pues yo recibí muchas amenazas e insultos. Sin embargo, pues eso me quedó a mí como, bueno, no tengo una buena opinión de esa administración respecto a mi conocimiento y lo que yo investigué acerca de ello. Entonces eso me llevó como a hablar con unas personas una vez en Bogotá, que estábamos hablando de Rubén Acuña y de Oriol. Entonces yo les preguntaba, bueno, para la segunda alcaldía de Oriol, ustedes le hicieron campaña aquí desde Bogotá, fueron a votar allá a su transhumancia. Yo les dije, ¿por qué lo hicieron? Si sabían, pues, si estamos hablando de que hay irregularidades, de que no fue una buena alcaldía, ¿por qué lo apoyaron? Entonces ella, de hecho era una muchacha, me decía, yo apoyé a Oriol Plata no porque me caiga bien Oriol, ni porque crea que sea bueno, sino porque está en contra de Rubén Acuña, porque Rubén Acuña nos echó el GOES en unas ferias y nos echaron gases lacrimógenos. Cuénteme esa historia, ¿cómo fue? Bueno, la historia del GOES no fue en una feria, fue en unos cumpleaños del colegio, si no estoy mal. Sí. Lo que pasa es que cuando hay gente que cree que la persona de escasos recursos, humilde, trabajadora, no puede lograr cargos más altos que los que ellos tienen, se sienten indignados, les repudia el éxito de los demás. Entonces, como se venía un problema con el padre y toda la cosa, el magisterio, algunos profesores, Padre Marco César. sí, padre Marco César, y algunos profesores, pues hicieron su fiesta y no contaron con las autoridades locales. O sea, hicieron la fiesta del colegio, pero Sí, no le claro, pidieron permiso no, a la alcaldía es ni decir, nada. ellos no tendrían que pedir permiso, informar, socializar, solicitar que se reglamentaran los horarios, es decir, una cantidad de cosas. Sin embargo, ellos hacen su fiesta, no me socializan, no me dan a conocer nada. Y habían algunos decretos hasta las 2 de la mañana. O sea, usted tenía el decreto que hasta las venían 2. desde más de un año. Ese decreto venía, ese era un decreto que venía ya de antes. O sea, De pronto, si le hubieran informado a usted, usted hubiese podido ampliar. si a mí me informan oficialmente, señor alcalde, vamos a hacer esta actividad, les sugerimos respetuosamente se modifique claro, o sea, ¿por qué no? Es una actividad del pueblo, salesiano, yo soy salesiano, pues yo claro, lo amplío, 5 o 6 de la mañana, lo dejo abierto, no habría ningún problema. Pero lo curioso del caso es que la gestión que hicieron ellos fue traer a la orquesta de la policía, eso es bien, excelente, pero ellos
el magisterio, bueno, los profesores, a la organización, trajeron al GOES. O sea, Yo, usted no fue el que yo trajo no, algo de eso. en lo absoluto, yo nunca pedí, porque es que si yo no sabía que había una actividad, yo para qué voy a pedir refuerzo de policía, para qué voy a pedir el GOES, no, yo jamás. O sea, que alguien me muestre un oficio de Rubén Acuña, porque eso es con oficio, o sea, yo no le voy a dar una razón al coronel, al comandante de departamento, mándeme el GOES, no, eso es con un oficio justificando la situación y todo, ¿no? Entonces, ese GOES llegó a contratación no porque el alcalde Rubén Acuña lo hubiese pedido. Es decir, usted pide el GOES donde hay enfrentamientos, donde hay hostilidad pública, donde hay marchas irregulares. Para eso es el GOES o el otro grupo, el SMAT, ¿cierto? Pero el GOES, cuando empezaron a llegar el GOES, yo dije, ¿esto qué pasó? Entonces justificaron, no sé cómo harían en ese momento la Policía Nacional, el colegio, para traer al GOES, pero lo vi como de manera intencional de traer a esa gente, porque es que, es decir, el comandante de estación, él en ningún momento me llamó a mí para pedir que le ordenara algo, que para esto, sino que simplemente lo que me contó en ese momento un teniente que había, le dijeron que el decreto era hasta las 2 de la mañana, y obviamente a la policía no le gusta mucho que usted amplíe los decretos porque les toca trabajar más y trasnocharse más y resultar hasta la hora que diga el decreto para prevalecer el orden. Entonces a ellos por lo general pues no, ellos hacen lo que está el decreto. Lo que a mí me contaron, que en la central eran ya 2:30 de la mañana creo, y llegó alguien de la policía y le dijeron, señor, lo que pasa es que eh, hay un decreto hasta las 2 de la mañana. ¿Sí? Y entonces para que por favor se retiren. Alguien le mandó un botellazo, una botella de whisky a un miembro del GOES y le pegó en la cabeza. Hombre, o sea, yo no mandé al GOES, yo no les dije vayan, hagan esto, no los traje. Entonces la responsabilidad de ese grupo, ¿quién fue? El colegio. Entonces, aquí se hacen ferias y ve uno la central llena. Y los decretos a veces no están tan bien reforzados y fortalecidos jurídicamente porque es una avenida y se toman bebidas alcohólicas y va en contra del código de policía porque no se puede ingerir bebidas en las calles, bueno, en fin. Y la policía no ha actuado, ¿sí? Porque mesuran la situación. Pero el GOES, para mí, se trajo estratégicamente para sabotear eso. O Pro, sea, ellos mismos, o como, pues yo lo presumo así porque ¿para qué traen al GOES? O sea, no entiendo. O sea, venía, y el GOES es un grupo que está preparado es para venir a gasear la gente y levantar las turbas de gente, ¿cierto? Entonces, pues le pegan un botellazo al miembro del GOES, pues obviamente se indignaron y empezaron a botarle gases a la gente. A mi casa llegaron a las 2:30 de la mañana a patearme en la puerta varias personas y a desafiarme a mí que le saliera a la calle. Que yo por qué les había mandado el grupo del GOES a levantarles la verbena. ¿se acuerda cuáles personas fueron? Esa época me acuerdo de un muchacho de apellido Escobar. No, pero ¿cómo así? Es más, un familiar mío que vive en Bogotá llegó indignado y bravo conmigo y a insultarme y recibía insultos por la calle. Ah, es que yo no sé qué, por qué hizo eso, que no qué. Y la verdad, ni traje el GOES, ni les mandé decir, oiga, levanten eso, esa verbena. Tercero, al alcalde nunca lo tuvieron en cuenta para decirle, señor alcalde, vamos a hacer una actividad, a ver si se puede hacer esto. Entonces, ahí es donde usted empieza a presumir y a determinar las razones por las cuales no querían socializar las cosas. Eso es lo que pasa cuando no se respeta la autoridad del momento, de pronto por estereotipos que ellos manejan, ¿no? Decir, no, este man, nosotros ir a decirle, nosotros ir a pedirle, eso para ellos creería que se sentían tal vez menos personas que el alcalde. Esa fue la situación. Ah, ok, bueno, ya como para ir concluyendo, tengo, pues quisiera preguntarle su opinión personal acerca de la actual administración de la señora Marta, qué piensa de esta administración, qué es lo bueno, qué es lo malo. Quería preguntarle también por los elefantes blancos que hay hoy en día. Bueno, hasta el momento están arreglando ahí la Casa de la Cultura. ¿Cuánto costó esa casa? ¿Qué pasó? ¿Qué opinión tiene usted de los pavimentos? Que hay un tramo bueno, hay otro tramo malo. ¿Qué opina de todo? ¿Y usted cree que el municipio está atrasado como tal? ¿Usted piensa
que el municipio va de para atrás. Bueno, que el municipio vaya o no vaya de para atrás, la administración tiene que ver en empujar el, el proyecto de municipio de contratación, pero contratación se fortalece bastante por su propia gente también, por la parte, empezando por el sanatorio, ¿no? Por los salarios, todo lo que se puede vengar de ahí es lo que fortalece la economía, el mismo comercio, la gente, los trabajadores, los agricultores mantienen el municipio fortalecido. Mas, sin embargo, sí hace falta la fuerza de una administración donde genere e impulse más la economía. Es que la administración es la encargada de las vías, por ejemplo, y si no hay vías, Exacto. pues no hay No, agricultura no ni hay no hay nada. agricultura, no hay transporte, no hay actividades culturales, por ejemplo. Entonces, su merced me preguntaba sobre esta administración, el concepto que yo tengo. El concepto que yo tengo es una administración, de hecho yo no apoyé esta administración. Eh, yo me alejé después del 2015 de la política. Diputados, congresistas me llaman que para hacerles campaña, no, la verdad no. Entonces me estuve para no tener precisamente como esos cargos de conciencia de decir yo apoyo esta mala administración o para decir esta administración hizo esto mal, entonces me aislé. Yo tenía un concepto de la administración del 2004 al 2007, que fue la del señor Fernando Alonso, y pues obviamente yo sabía que muy posiblemente pudiera llegar a suceder lo mismo. Entonces no, la gente me preguntaba y yo les decía, no, voten por lo que quieran. Yo no, ¿sí? Mas sin embargo, pues las cosas hablan por sí solas, ¿no? Es lo que yo decía, miren lo que, por donde vayan pasando hay algo de Rubén Acuña, una horita, algo, sí, la gente recibió algo. En este momento las vías han estado muy descuidadas y son procesos que no ameritan de tanta plata. No, o sea, las vías reflejan el atraso terrible. Yo que pues, vengo de Cúcuta en moto, para mí fue terrible llegar, llegué en la noche lloviendo y pues no, yo digo, esto es terrible, esto no puede seguir así, Rubén. Ahí la voluntad política es la que prima y la buena gestión, porque de pronto en mi administración yo conté con muy buenos respaldos en el gobierno nacional, departamental, porque de hecho algunos me criticaban y dicen, pero es que usted le dio plata a regalías, pero es que usted le dio plata al Departamento Nacional de Planeación, pero es que usted le dio plata al DPS, pero es que usted le dio plata Coldeportes, pero es que usted le dio plata a la Bolsa de Empleos, pero es que, pues obvio, es que esas entidades han existido más de 20, 30 años y ahí seguirán existiendo. ¿Qué es lo que pasa? Existen, pero si usted no va a visitarlas y a llevar proyectos, pues no va a traer nada. La gestión que La llaman. gestión. Y había gente que decía, es que usted porque le dieron. Sí, claro, es porque me dieron, porque si no ya de mi bolsillo no hubiera pavimentado una calle, eso sí ténganlo por seguro. Pero ahí es donde está la diferencia. Si a mí me alcanzaba la plata de las regalías, porque presentaba los proyectos, los sustentaba, y me llegaba la plata, pues la plata, los recursos propios, transferencias nacionales, por vías y caminos me alcanzaba finalmente para macanear callejuelas, caminos, empedrar y mantener la carretera. Y la plática de los pavimentos era la mayor parte fue conseguida en el orden nacional y departamental. Entonces, esta administración se quedó en el sentido de que toma decisiones muy lentamente. Y en una administración municipal toca tomar decisiones todos los días y rápido. Porque usted tiene un proyecto, tienes que hacer la consultoría, tiene que empezar a andarlo. Y si se piensa mucho, no se hace nada. Entonces, desafortunadamente, hemos estado en 4 años donde realmente no se ha visto el desarrollo a como la gente venía estando siendo acostumbrada, ¿cierto? Ya que hay una percepción también de la gente de una falta de autoridad como tal. Cuando hay falta de todo en una administración, pues todo se va para el suelo. Es decir, nosotros, en mi condición, yo tuve problemas con funcionarios y tuve que declarar insubsistentes, porque es que a veces, cuando no hay ese criterio, por decir así, y un buen carácter, tener buen carácter no es necesariamente ser peleonero, ¿no? Un carácter donde se hacen las cosas, se respetan, se atienden las directrices, pero cuando hay gente que ve que de pronto usted es vulnerable en ciertos sentidos, entonces, ¿qué hacen? Empiezan a tomarle el pelo, empiezan a tantearlo, como se dice, entonces no le proyectan nada, no le hacen nada, y si reciben órdenes ya conocen que de pronto no es reiterativo. Entonces, cuando no se tiene esa función de ser uno como consecuente reiterativo y con sus empleados, sus funcionarios, sus contratistas, estarles exigiendo por lo menos cada 8 días sus metas,
pues todo eso se desmorona y no se logra nada. Bueno, Rubén, pues muchísimas gracias por venir hoy acá, muchísimas gracias Gracias a por usted, esta Choco. entrevista y pues espero que volvamos a hablar. Listo. Gracias. Gracias.